Hola jóvenes, vamos a tratar el tema de esta semana. Dice, realizamos una situación utilizando medidas de tendencia central. Para ello, en la sesión anterior, les había dejado por acá yo una tabla de frecuencia con datos agrupados y les encargué que ustedes realizaran, encontraran la media, la mediana, la moda, porque ya se les había explicado en videos anteriores. Como el tema de la semana es el del lunes 24, realizamos una situación utilizando medida de tendencia central para datos agrupados. Entonces vamos a realizar ese ejercicio de todas maneras para que ustedes verifiquen si les ha salido bien, o en todo caso para que vean cómo se hace. Lo vamos a hacer lentamente y paso a paso para que todos vean de dónde salen los valores. Siempre tienen que tener a mano una calculadora. Aquí está la mía. Bien. Dice, aquí está ya nuestra tabla de frecuencia. Aquí están los tiempos. El tiempo de desplazamiento de 50 personas, ¿no? Agrupadas en 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, ¿no? Si tenemos un subíndice I, esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3, esto sería 4 y esto sería 5. El intervalo I sub I, para este de acá sería I sub 1, para este sería I sub 3. ¿No? Este I va avanzando de 1 hasta 5. Bien, vamos a calcular entonces estas tres medidas de tendencia central. La media, que es el promedio de los datos, es la marca de clase, que es esta, multiplicado por la frecuencia. Acá está la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Ponemos acá el producto y acá ponemos la suma. Bien, entonces, calculemos primero las marcas de clase. La marca de clase es la suma de los extremos dividido entre 2, o sea, 0.5 más 1 entre 2. 0.75. 0.75. El siguiente es 1 más 1.5 entre 2. 1.25. Bien, como ustedes pueden observar, la amplitud de del intervalo, la amplitud de clase, el A, para estos intervalos es 0.5, ¿no? De 0.5 a 1, eso tiene horas, 0.5 significa media hora. A 1, a una hora. Entonces está avanzando de media hora en media hora, o sea, de 0.5 en 0.5. Las marcas de clases también van a avanzar en la misma amplitud. Acá sería 0.5, 0.75, más 0.5 es 1.25. 1.25 más 0.5 sería 1.75, que es lo mismo que suman estos dos. Acá sería 1.75 más 0.5, 1.75, 1.75 más 0.5, 2.25. 2.25. Esto más 0.5, 0,5 sería 2.75. Ahí está. Esas son las marcas de clase. Entonces, todos ya saben sacar marca de clase. ¿Qué vamos a calcular primero? La media. La media es el producto de todas las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Acá está, frecuencia absoluta. Hay 8 que emplean de media hora a una hora en sus viajes. Hay 12 que emplean de una hora a una y media en desplazarse, como ya habíamos visto en el video pasado. Entonces multiplicamos estos dos valores para obtener esto de aquí, que lo colocamos acá y lo dividimos entre n. ¿Cuántos son n? 150.
Entonces, efectuamos la multiplicación. 0.75 por 8. 0.75 por 8. 6. Siguiente. 1.25 por 12. 15. Hay que tener cuidado de equivocarse, porque un error acá, hasta tenemos que rehacer todos los datos, porque estos datos se van acarreando, van utilizándose, van acumulándose los resultados. Bien, ahora 1.75 por 18, ¿no? 1.75 por 18, 31.5. El otro es 2,25 por 8, 18. El otro es 2,75 por 4, 11. Ahora la suma de esto. La suma de esto, para poder ponerlo acá arriba, sería 6 más 15 más 31,5 más 18 más 11. 81,5 sale. Voy a repetir. Sería acá 21 más 29 más 31,5. 81,5 es lo que dije, ¿no? 81,5. Acá me da 81,5. Bien, entonces ya podemos calcular la primera medida de tendencia central, la media. La media va a ser igual a 81,5 entre 30. Entre 30. 2,71 es 2,71. Como es 716, lo voy a poner 2,72. A ver, redondeando al centésimo. Listo. Ya sabemos calcular la media. ¿Qué es la media? El promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana, hay un análisis de todos estos parámetros. L sub i significa límite inferior del intervalo mediano. F sub i menos 1 significa frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo mediano. Acá me faltó poner las frecuencias absolutas. Bien, le vamos a prestar un ratito a esto para calcular las frecuencias absolutas. Esto no lo vamos a utilizar todavía. Entonces lo vamos a prestar este de acá, que nos dé su espacio. Bien, ¿cómo calculo el intervalo mediano? Acá se puede observar que todos estos parámetros son del intervalo mediano. Intervalo mediano. Intervalo mediano. ¿Correcto? Entonces, hay que averiguar cuál es el intervalo mediano. Para calcular el intervalo mediano, nada más que hacemos esta división. N entre 2. ¿Qué es N? 50, el número de datos. 50 entre 2. Eso nos da 25. Y vemos en las frecuencias acumuladas, en qué intervalo está 25. Entonces vamos a acumular. Acá sería 6. 6, aquí ponemos lo que es sumando esto con esto, o sea, 21. Aquí ponemos sumando, perdón, estoy equivocando. Estoy acumulando intervalos. Aquí sería, esta es acumulación de estos. Aquí sería 20. Aquí sería 18
más 20. O sea, más todo lo anterior. Aquí sería 8 más todo lo anterior. Todo lo anterior es representado por 38, 46. Y aquí sería todo lo anterior a este, que es 46 más 4. 50. Si me sale 50, está correcto. Estoy acumulando todos los datos. Entonces, 25 ¿en qué intervalo cae? ¿En el primero? No, porque en el primero hay hasta 6 datos. ¿Correcto? ¿En el segundo? ¿En este intervalo cae? No, porque en el segundo hay hasta 20 datos. ¿Cae en el tercer intervalo? Sí, porque en el tercer intervalo hay de 20 a 38 datos, y ahí está el dato 25. Entonces, el intervalo mediano, esto implica que el intervalo mediano es el intervalo 3, ¿correcto? Es el intervalo 3. Aquí está. Ahí en ese intervalo vamos a encontrar el valor de la mediana. Ahora sí procedemos a calcular todos estos parámetros. Número 1. El límite inferior. Bueno, voy a poner la fórmula de frente y ahí vamos a rellenar. La mediana es igual al límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? ¿A qué se considera el límite inferior? Se considera al primero de estos números del intervalo mediano. O sea, sería 1,5. 1,5. Luego sumamos n entre 2. ¿Quién es n? 50 entre 2, 25. Menos la frecuencia i menos 1. ¿Quién es la frecuencia i menos 1? La frecuencia i menos 1 es la frecuencia. ¿Quién es i? I es 3. Este sí, i es 3. Entonces la frecuencia i menos 1 es la frecuencia 3 menos 1, o sea, es la frecuencia absoluta 2. ¿Cuál es la frecuencia absoluta 2? 20. Menos 20. Dividido en f minúscula i. La frecuencia absoluta i. ¿Quién es la frecuencia absoluta i? Es igual a la frecuencia absoluta 3. Es la frecuencia absoluta 3. Entonces, la frecuencia absoluta 3, ¿cuánto vale? Aquí están frecuencias absolutas, 18. Entre 18. Multiplicado por la amplitud de clase. La amplitud de clase es la amplitud del intervalo. Y eso es 0,5. 0,5. Si efectuamos todo eso, vamos a obtener el valor de la mediana. Entonces, vamos a proceder. Efectuamos esta resta, luego dividimos entre 18 y multiplicamos por 0,5 y sumamos 1,5. Entonces sería 25 menos 20, 5 entre 18. 5 entre 18 por 0,5 más 1,5. Sería 1,63. O sea, 1,63. Redondeando es 1,64. Y 1,64 debe pertenecer al intervalo 3, que es el intervalo mediano. A ver, 1,5 a 2, exacto, sí pertenece. Entonces nuestra media es un número que sí está donde habíamos predecido. Entonces esta es la mediana, perdón, esta es la mediana, esta es la media. Esa mediana está un poco lejos de la media, como pueden observar acá. Bien, la moda, 3. La moda. La moda, ¿en qué intervalo está la moda? La moda es el dato que más se repite, es donde hay mayor frecuencia absoluta.
Esta es la frecuencia absoluta. Aquí, el intervalo 3 también. Entonces, el intervalo modal también es el intervalo 3, ¿no? Luego este I minúscula va a ser 3. Entonces, eso implica que I minúscula es 3. I minúscula es 3. Bueno, ahora vamos a calcular estas diferencias. Esta diferencia del intervalo F3 menos el intervalo F y menos 3 menos 1, o sea, F2. Entonces va a salir ahí, delta 1, lo voy a calcular acá. Delta 1 es igual a F3 menos F2. ¿Qué son Fs? Esto de acá, frecuencias absolutas. F3, ¿quién es? 18. F2, ¿quién es? 12. Entonces acá sería, delta 1 ya sé que es 12, delta 1 es 12. Entonces la resta, ¿cuánto es? 6. ¿Correcto? Entonces la resta de delta 1, la diferencia 1 es 6. La diferencia 2. La diferencia 2 es igual a F1, Fi, pero hoy es 3, sería F3, frecuencia 3, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, menos la frecuencia posterior, o sea, la frecuencia 4. O sea, esto sería F1 menos la frecuencia 4. ¿F1 cuánto es? F1 es 8. ¿Correcto? Menos la frecuencia 4. La frecuencia 4 es 1, 2, 3, 4. O menos 8. La delta 2 es 0. La delta 2 es 8. La delta 2 es 8. Y esto sería 0. Entonces delta 2 es 0. Delta 2 es 0. Ahí está. Entonces, reemplazamos ahora límite inferior del intervalo modal es 1,5 más el cociente de delta 1 que es 6 entre delta 1 más delta 2, 6 más 0 multiplicado por la amplitud de clase, que es 0,5. Y esto es 6 entre 6 es 1, 6 entre 6 es 1, 1 por 0,5, 1 por 0,5 es 0,5, que es un medio. 0,5 más 1,5 es 2. Esto es 2. Entonces tenemos que la moda es 2. ¿De dónde está? La moda es 2. Bien. Increíble. Bueno, ahí está la medida de tendencia central, media, mediana y moda. Espero que se haya entendido. Y la próxima clase, la próxima sesión, nos toca utilizamos la varianza y coeficiente de variación en una situación para datos agrupados. También ya se hizo esto. Desviación media, varianza